Para esta tercera parte de la charla vamos a abordar los aspectos más importantes de las neuroimágenes en ACV y asimismo del manejo agudo del paciente con ACV. En cuanto a neuroimágenes, actualmente tenemos una gran variedad de opciones que podemos solicitar a nuestros pacientes, empezando por supuesto por la tomografía axial computarizada simple, también llamada tomografía axial computarizada no contrastada. Asimismo, resonancia magnética nuclear, incluyendo secuencias de difusión, secuencias con supresión del LCR, angiografía, ya sea por TC o por resonancia magnética, y estudios de perfusión, ya sea por TC o por resonancia magnética. La cuestión es que actualmente tenemos un cambio de paradigma en la forma en la que podemos estudiar y tratar a estos pacientes. En primera instancia, gracias al desarrollo de la terapia endovascular, pero además gracias a la extensión de las ventanas terapéuticas, incluyendo la terapia trombolítica y la terapia endovascular. Y todo esto se hace mediante un abordaje imagenológico bastante importante, es decir, tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente y los hallazgos en estos estudios. Es por eso que estas imágenes tienen que ser rápidas, confiables, pero especialmente estar disponibles en nuestros centros hospitalarios para tomar decisiones en el paciente con ACV. Sin duda alguna, la tomografía axial computarizada es nuestra herramienta básica para abordar estos pacientes y es por eso que vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo en esta sección. Las neuroimágenes nos van a permitir entonces responder estas tres preguntas. Primero, el diagnóstico evidentemente, y esa pregunta tiene que ver con si el paciente tiene o no tiene un ACV y detenerlo si este ACV es isquémico o es hemorrágico. Por supuesto, la tomografía nos va a permitir caracterizar, en caso de que sea así, la hemorragia, si está presente. Si no hay hemorragia y no vemos cambios isquémicos, eso no significa que el paciente no tenga un ACV, el diagnóstico es clínico, por el déficit neurológico agudo, los factores de riesgo, entre otras cosas. No obstante, podemos ver cambios isquémicos tempranos en la TC desde la primera hora. Y después de las 6 horas podemos ver bien instaurada la lesión. Eso en cuanto a TC. No obstante, en resonancia magnética, por ejemplo en la secuencia de difusión, podemos ver la lesión casi que en su aspecto hiperagudo. Es decir, apenas se instaura podemos ver cómo esta lesión restringe la difusión en el tejido. También nos permite responder preguntas relacionadas con el pronóstico, como por ejemplo, ¿cuál es el tamaño o el compromiso del tejido de este ACV? Y finalmente, gracias a esto podemos escoger el mejor tratamiento para nuestro paciente, ya sea terapia trombolítica, terapia endovascular, una combinación de ambas, entre otras cosas. Ahora, en cuanto a qué es mejor, tomografía computarizada o resonancia magnética, la resonancia magnética evidentemente nos ofrece imágenes mucho mejores, pero la TC tiene un menor costo, es más disponible, tiene un menor tiempo de adquisición y tiene una ausencia relativa de contraindicaciones en comparación con la resonancia magnética. Por ejemplo, en una resonancia magnética, pues un paciente con marcapasos no sería un buen candidato a que se tomara este tipo de imágenes. Empecemos entonces con la tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada nos permite estudiar el cráneo, el parénquima cerebral, los ventrículos y estructuras adyacentes. Y por supuesto nos permite estudiar si la lesión es isquémica o hemorrágica. Vemos aquí en esta imagen A una lesión hipodensa compatible con una lesión isquémica en el hemisferio izquierdo. Y vemos aquí en esta imagen B una lesión hemorrágica, una hemorragia intraparenquimatosa con una extensión al espacio subaracnoideo, pues compatible con un ACV hemorrágico. ¿Por qué la isquemia se ve hipodensa en una tomografía? Recordemos entonces que el core isquémico va a ser esa zona que tiene un flujo menor a 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Pero va a haber una zona que, pese a que tiene baja perfusión, es un tejido rescatable, es un tejido que después de la terapia de reperfusión puede ser salvado. Cuando el core isquémico empieza a crecer y estas neuronas empiezan a acumular cationes como el sodio y el calcio en el interior celular, ocurre un desplazamiento del agua desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, es decir, un edema intracelular.
Y recordemos que de acuerdo a la escala Hounsfield, el agua va a tener una atenuación baja, entonces se va a ver hipodenso. Los cambios isquémicos tempranos, como por ejemplo la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca cortical, la hipodensidad del núcleo lenticular, van a aparecer más o menos a la hora una vez instaurado el déficit. La lesión isquémica en sí misma se va a instaurar más o menos a las 6 horas. Entonces, una lesión como esta es un paciente que tiene pues ya bastantes horas y posiblemente ya está fuera de nuestra ventana terapéutica para trombólisis. Estos son los cambios isquémicos tempranos, la atenuación del núcleo lenticular, como vemos aquí, esta flecha lo indica, el signo del ribete insular o pérdida de la diferenciación córtico-subcortical de la ínsula, como lo evidenciamos aquí donde está la estrella, y el mismo fenómeno pero en la corteza, el signo del ribete cortical. Una vez hemos estudiado si se trata de una hemorragia o de una posible isquemia, y hemos procurado evidenciar los cambios isquémicos tempranos o la lesión isquémica ya instaurada, nuestro siguiente paso es determinar la extensión de la lesión isquémica. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a determinar lo que se conoce como el mismatch, la diferencia entre el core isquémico y la zona de penumbra, es decir, la zona infartada y la zona que podemos rescatar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver el grado de extensión de los cambios isquémicos tempranos en la TC no contrastada, y hay dos formas tradicionales en las que podemos hacer eso: la regla del tercio de la arteria cerebral media y la escala de Aspex. La regla del tercio de la arteria cerebral media consiste en evidenciar si el compromiso isquémico ocupa un espacio mayor a un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media. No es una regla muy validada, no tiene pues una buena correlación con el pronóstico, y es por eso que se desarrolló la escala de Aspex como una forma de objetivizar y cuantificar ese grado de compromiso, ese grado de extensión de la lesión isquémica. ¿Cómo funciona la escala de Aspex? Tenemos 10 regiones del territorio de la arteria cerebral media. Tenemos 6 regiones corticales, tenemos 3 regiones subcorticales y tenemos a la ínsula. Estas 6 regiones corticales vamos a dividirlas en dos: el nivel ganglionar y supraganglionar. En el nivel ganglionar vamos a tener los primeros 3 territorios, M1, M2 y M3, y la región de la ínsula, así como nuestras 3 regiones relacionadas con los núcleos de la base, es decir, las estructuras subcorticales. En el nivel supraganglionar vamos a tener los territorios corticales de M4, M5 y M6. ¿Qué es lo que uno hace con esta escala? Uno evalúa si hay algún cambio isquémico temprano en alguna de estas 10 zonas, es decir, si hay alguna hipodensidad o diferenciación o pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Si el paciente no tiene ningún cambio, su resultado va a ser 10. Si el paciente tiene un cambio, pues va a ir perdiendo puntos. Se define estos cambios cuando la lesión está en al menos 2 cortes. Entonces yo tengo pues varias opciones. Yo puedo tener un compromiso clínico importante, ¿sí? Un paciente con un NIHSS de 24, y tener un bajo puntaje de Aspex. Eso significa que el paciente pues tiene una gran extensión del territorio y su pronóstico es un poco más pobre que el de los otros pacientes. Yo puedo tener un compromiso clínico importante, pero puedo tener un buen puntaje de Aspex, que el Aspex esté en 9. Eso significa que seguramente los signos, la clínica del paciente está siendo causada más por la zona de penumbra y el core isquémico es pequeño. Ese paciente tiene un pronóstico un poco mejor. Y pues el mejor pronóstico sería un paciente que llegue con bajo compromiso clínico y un buen puntaje en la escala de Aspex. De acuerdo también al grado de extensión de la lesión isquémica, yo puedo correlacionar eso con el riesgo de transformación hemorrágica del ACV. Y por eso mismo guiar mis decisiones clínicas en cuanto a terapéutica con base en los hallazgos clínicos y también en el puntaje de Aspex, como vamos a ver en la sección de tratamiento. Esta tabla del artículo de neuroimágenes del continuum de vascular de este año de la Academia Americana de Neurología resume entonces la utilidad de la tomografía computarizada simple en el contexto de estos pacientes. En primera instancia nos permite identificar cualquier tipo de sangrado, ya sea una hemorragia intracerebral, intraventricular, una hemorragia subaracnoidea o algún tipo de lesión en los espacios subdural, epidural, entre otras cosas.
Hay dos signos de interés. Uno es el signo de desviación de la mirada conjugada y el otro es el signo de la arteria hiperdensa, o también conocido como el signo de la cuerda. Como ya dijimos previamente, nos permite evidenciar cambios isquémicos tempranos y poder calcular el puntaje de Aspects de estos pacientes. Aquí vemos el signo de la cuerda. El signo de la cuerda ocurre debido al alto contenido de glóbulos rojos de los trombos, lo cual permite que veamos esta lesión hiperdensa, que es una lesión isquémica, no es una lesión hemorrágica, en este caso entonces en el hemisferio izquierdo. Tiene una muy buena especificidad, no obstante tiene una sensibilidad pues un poco limitada. ¿Cuándo puede haber falsos positivos? Cuando tenemos elevación del hematocrito, por ejemplo en un paciente deshidratado. ¿Cuándo puede haber falsos negativos? Cuando los cortes son muy gruesos, más o menos mayores a 5 milímetros. Y este es el signo de la mirada conjugada, de desviación de la mirada conjugada. Entonces vemos que los ojos están desviados hacia la izquierda. Vemos que la lesión es izquierda. Esto, como lo mencionamos previamente, ocurre por lesión del centro de control de la mirada conjugada en el lóbulo frontal. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, vemos, por ejemplo, en esta imagen dos escenarios. Aquí hay un mismatch, aquí no lo hay. En este caso tenemos una secuencia de difusión, tenemos una secuencia FLAIR y tenemos una tomografía simple. Y aquí pues tenemos lo mismo, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Vemos que aquí hay una lesión instaurada en el hemisferio derecho, hay restricción de la difusión. Pero esta lesión no aparece en FLAIR y no aparece en la TC. ¿Qué significa esto? En la TC la lesión aparecerá más o menos a las 6 horas. En FLAIR aparecerá más o menos a las 4 horas y en difusión lo vemos de inmediato, lo cual significa que esta lesión tiene menos de 4 horas. En este contexto no está en la TC, lo cual indica que la lesión tiene menos de 6 horas, pero lo vemos en FLAIR y lo vemos en difusión, entonces la lesión ya tiene al menos 4 horas. Vamos a pasar ahora a los estudios angiográficos, en este caso específicamente por TC. ¿Para qué nos sirve la angiografía por TC? En primera instancia, para determinar la presencia, localización y características del trombo. En segundo lugar, para determinar el estado de las colaterales, que es muy importante para tomar decisiones relacionadas con el tratamiento. Asimismo, nos permite estudiar si hay alguna patología extracraneal, si hay enfermedades, por ejemplo, de la carótida en su segmento cervical, o si hay alteraciones del arco aórtico, entre otras cosas. No se debe solicitar creatinina de rutina, pues estos estudios usan contraste, salvo que el paciente tenga pues ya un daño renal instaurado y necesitemos estar seguros. En cuanto al trombo, la angiografía nos permite definir si se trata de una oclusión de gran vaso, una large vessel occlusion, por ejemplo si es en la carótida o en el segmento más proximal de la arteria cerebral media. Asimismo nos permite diferenciar si la oclusión es proximal o distal, de acuerdo a la arteria comprometida, la extensión del trombo y también calcular lo que se llama el riesgo de ACV isquémico, recurrente. Hay un estudio que se llama el CATS Trial y dice que si no se cumplen las características que propone, que es por ejemplo oclusión o estenosis mayor al 50%, ya sea intracraneal o extracraneal, ese paciente tiene un valor predictivo negativo del 96% para ACVs isquémicos recurrentes. Entonces es útil estos estudios para ese tipo de cálculos. Y además nos permite determinar la naturaleza del trombo. Los trombos pueden formarse in situ, ahí mismo en el vaso donde se está ocluyendo el flujo, o pueden formarse en otro sitio y viajar en forma de émbolo. Usualmente cuando los trombos están recién formados tienen mayor contenido de glóbulos rojos, cuando ya tienen cierto tiempo formados tienen mayor contenido de fibrina y de acuerdo a su composición pues van a permitir o no el flujo de la sangre. Los trombos más nuevos formados más por glóbulos rojos permiten un mayor flujo. Este flujo residual podemos clasificarlo como grado 0, 1, 2. En el grado 0 no hay nada de flujo, en el grado 1 hay cierto flujo, en el grado 2 hay un buen flujo. Todo esto pues, nos permite también tomar decisiones con respecto a la terapia trombolítica, pues porque de acuerdo a las características del trombo, a la localización del trombo, el paciente puede o no beneficiarse de nuestras opciones terapéuticas.
Y por último, el flujo colateral. El estado de las colaterales es muy importante para determinar la respuesta que este paciente va a tener a nuestras opciones terapéuticas. Usualmente, estos estudios por Angiotac se toman en algo que se conoce como estudios multifase, es decir, se están tomando varias imágenes en momentos diferentes del tiempo. Entonces vemos aquí que hay tres variables: el retraso entre el llenado pues, de las colaterales de ambos lados, el washout, que es ese paso de la sangre pues, a través de los vasos cuando ya se va, y el grado pues, de colaterales que tenemos. Y vemos que están las tres variables y tenemos nuestro estudio multifase en fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces vemos, por ejemplo, en la fase A, cuando estamos viendo el retraso, que este paciente tiene un retraso en el llenado de las colaterales del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos las escalas Hounsfield, aquí tenemos el tiempo y se alcanza la máxima atenuación más rápido en el lado derecho que en el lado izquierdo, mostrándonos pues que hay un retraso en el lugar donde el paciente está sintomático. En el washout ocurre lo mismo, se vacía primero el lado pues que no está sintomático y se tarda un poco más el lado sintomático. Y en el grado de la viabilidad de las colaterales vemos que hay mejores colaterales en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces todas estas variables son muy importantes para tomar decisiones, especialmente en el manejo endovascular. Finalmente tenemos los estudios por perfusión. Los estudios por perfusión también usan contraste, también toman imágenes de forma en multifase. Entonces empiezan a tomar varias imágenes y de acuerdo al llenado y al washout ellos generan unos estimados matemáticos. Y generan pues algunas variables, como por ejemplo el flujo sanguíneo cerebral, cómo está, el volumen cerebral, el tiempo que alcanza la máxima atenuación de ese llenado y asimismo el tiempo de tránsito medio entre la llegada, entre la fase capilar de esta perfusión sanguínea. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Nuestro flujo sanguíneo cerebral, nuestro volumen cerebral, nuestro tiempo de atenuación máxima, cuando se está alcanzando la máxima atenuación, pues gracias al contraste de estos vasos, y el tiempo de tránsito medio, que es una ecuación matemática entre el flujo sanguíneo cerebral y el volumen cerebral. Todas estas variables son analizadas por un software y eso finalmente nos permite diferenciar el core isquémico de la zona de penumbra. Hay algunas cosas que son un poco intuitivas. Por ejemplo, pues se puede intuir que la zona isquémica va a tener un flujo sanguíneo cerebral más pequeño que la zona no isquémica, es decir, la zona contralateral. El volumen cerebral pues va a variar en las primeras fases gracias a los mecanismos de autorregulación. El volumen cerebral en la zona isquémica puede ser normal o estar incluso un poquito aumentado. Ya después pues va a disminuir cuando la isquemia ya tiene cierto tiempo. Y el Tmax empieza también a aumentar cuando la zona es isquémica. Entonces, por ejemplo, el corte del Tmax es 6 segundos. El corte del flujo sanguíneo cerebral es que se haya reducido en un 30% con respecto al lado contralateral, pero finalmente todo eso va a tener un montón de variables de acuerdo al software que hizo el hospital, al equipo, a la forma en que se tomen las imágenes. Así que al final lo que uno tiene que hacer es saber interpretar esto y saber cómo aplicarlo pues para la toma de decisiones de nuestros pacientes. Vemos aquí, por ejemplo, que en esta zona, entonces el Tmax, el tiempo en que se alcanza la máxima atenuación, está mayor a 9.5 segundos. Ya por arriba de 6 se considera que la zona está hipoperfundida, pero en este caso está mayor a 9.5 segundos. Aquí mayor a 12, aquí mayor a 16. Y aquí el volumen cerebral acá se disminuyó en un 30%, entonces eso ya lo podemos considerar pues como la región isquémica. Aquí ya se redujo en un 20%. Esta primera zona se va a infartar si no es reperfundida agudamente. Esta zona se va a infartar si no es reperfundida en los primeros 90 a 180 minutos y esta zona se va a infartar si no es reperfundida en los primeros 90 minutos.